Pues mire, primero que todo, ustedes saben que nos vimos hace un mes, estábamos acá en una visita básicamente para fortalecer relaciones con el Ejecutivo. Saben que acá hay que trabajar permanentemente con todas las ramas del poder público, pero también sobre todo con el sector privado. Con el presidente Iván Duque estamos totalmente convencidos que la mejor apuesta por Colombia es la que hacemos con el sector privado colombiano, fortaleciendo la economía, fortaleciendo las empresas y generando empleos. La mejor política social es generar empleos que le den a la gente estabilidad en su ingreso y que reduzcan la pobreza y que nos ayuden a acabar la pobreza extrema. De tal manera que la vez pasada fue el Ejecutivo, esta vez es el sector privado y nos hemos reunido pues con banqueros de inversión, con algunas de las calificadoras, gente muy vinculada a las calificadoras, con banqueros privados, acá eso en Nueva York, aquí con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, porque todo lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque está orientado a esa estabilidad de la economía, a la recuperación plena del crecimiento económico y a lograr este año un crecimiento de por lo menos el 6,5 o 7%, porque todo esto es empleos y porque también estamos conscientes que el gobierno le queda un año en el poder. Necesitamos es que el fortalecimiento de la relación empresarial colombiana con sus colegas en Estados Unidos nos dé a nosotros una agenda de muy largo plazo para seguir creciendo y exportando más y teniendo más inversión americana en Colombia. Vicepresidenta, el día de hoy por la mañana ya daba unas declaraciones sobre el pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá con respecto a las recomendaciones de la CIDH. No, simplemente lo que hemos contestado es una pregunta a un colega de ustedes sobre la necesidad de establecer, o el ofrecimiento más bien de la alcaldesa de ofrecer Bogotá para que se establezca esa comisión de seguimiento de la CIDH, pero le hemos explicado dos cosas. La primera, que la única persona que lidera las relaciones internacionales del país y la relación del Estado colombiano con cualquier organismo internacional es el presidente de la República. Lo segundo, que la Comisión Interamericana ha dicho que tendrá un mecanismo de seguimiento, pero será un mecanismo de seguimiento interno en Washington, acá. Pero ellos en ningún momento ni han sugerido ni han pedido tener un mecanismo de seguimiento en Colombia. Luego, pues no hay lugar a ofrecerles que el mecanismo de seguimiento se haga en Bogotá. Ustedes saben que Colombia tiene una gran cantidad de agencias de Naciones Unidas. Tenemos además la oficina de la alta comisionada en derechos humanos. Tenemos una relación permanente y muy constructiva y muy respetuosa con la CIDH, de tal manera que Colombia realmente cree que en su fortaleza institucional, en la independencia de su poder judicial, en la independencia de los organismos de control y en ese compromiso obviamente de trabajar constructivamente con todas las agencias está la mejor garantía de trabajar permanentemente por la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. Pero ¿cómo se lo impide? Si ella quiere hacerlo, ¿qué van a hacer? Pero es que no se trata de que se impida, es que yo realmente creo que es claro que si la relación institucional de un Estado con el resto de la humanidad se maneja a través del presidente de la República, pues pretender algo distinto es un absurdo. Además, y sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también es respetuosa del Estado colombiano. La relación de la Comisión es con el Estado colombiano permanentemente. El Estado colombiano, y no es un tema de un gobierno, el Estado colombiano durante todos los gobiernos ha trabajado siempre con una gran apertura y con un gran ánimo de cooperación con la Comisión Interamericana. ¿Para qué? Para mejorar todos los días nuestros estándares en materia de derechos humanos. Es que en esto la posición de este gobierno, en general de los gobiernos, ha sido de una gran apertura. ¿Por qué? Porque cualquier gobierno demócrata como el nuestro lo que quiere es mejorar todos los días más sus condiciones y sus estándares en respeto a los derechos humanos. Vicepresidente, en todo caso, digamos, no hay ni siquiera antecedentes de la comisión estableciendo oficina en otras partes, ni siquiera tienen presupuesto para eso, ni siquiera lo propusieron ellos tampoco. Eso es lo más importante, cuando ellos no lo proponen, ¿quién le va a ofrecer? ¿Cuál es el juego entonces ahí de la alcaldesa? Digo, porque es evidente, ellos nunca tienen oficinas en ninguna parte. Yo no soy experta en interpretar segundas intenciones. Yo realmente creo que ella lo ha hecho seguramente espontáneamente, pero no ha analizado que pues es lo que está planteando. No hay lugar realmente a ese planteamiento. No quiero de ninguna manera descalificarlo, creo que lo ha hecho ella
espontáneamente, pero como muy bien se está diciendo, es que la Comisión Interamericana ni siquiera lo ha propuesto, ni lo ha planteado. Ha dicho, nosotros haremos un mecanismo de seguimiento. Eso es como si yo digo, nosotros vamos a hacer en la Cancillería un mecanismo de seguimiento de qué pasa en cada visita que hacemos a Washington. Pues eso es lo que hago yo allá internamente, cómo lo hago, con qué indicadores, pues eso es interno. Eso es lo que ellos seguramente querrán hacer. Colombia está trabajando permanentemente en el fortalecimiento institucional, en verificar que todos los casos que tengan denuncias en materia de abuso de autoridad o violación de los derechos humanos estén realmente tramitándose y estén siendo objeto de las investigaciones pertinentes en las distintas entidades. Y fíjense lo importante inclusive que los propios organismos de control tomaron la decisión de crear ese mecanismo de coordinación entre ellos para evitar que haya un solo caso de denuncia que se quede por fuera de ese escrutinio. Calificadores, entonces quería... Como dijo la vicepresidente, la reunión fue con actores relacionados directamente con calificadoras en la medida en la cual son fondos inversionistas. Realmente tuvimos reunión con fondos de inversión de portafolio, con fondos de inversión de deuda, con fondos de capital privado, con fondos de capital de riesgo, con fondos de infraestructura, entre otros fondos. Más de 50 representados con quienes tuvimos esa reunión. ¿Con qué propósito? Con el propósito de compartir cuál es la tarea que estamos haciendo en crecimiento económico, cuál es la tarea que estamos haciendo en estabilidad social y en respuesta desde lo social al impacto de la pandemia, y cuál es la tarea que estamos haciendo en sostenibilidad fiscal. En otras palabras, cómo va el avance del proyecto de inversión social que será presentado al Congreso de la República en la siguiente legislatura, y que buscamos sea un camino a través del cual se logre crecimiento, estabilidad social y estabilidad desde lo fiscal. Entonces, en el marco de esas reuniones, ellos estaban interesados en conocer justamente todas estas estrategias que acabo de señalar. ¿Qué concretamente qué se llevan a Colombia? ¿Hay algún acuerdo, preacuerdo de inversión hacia Colombia de estas citas que tuvieron ustedes el día de ayer y hoy? Hemos tenido dos tipos de citas importantes, una de ellas con hoy empresas que están apostadas en Colombia, que ya tienen inversión en nuestro país y que querían conocer de primera mano cuál es la realidad del crecimiento de la economía, entre otras además en cabeza de los propios sectores privados colombianos que participaron en esta reunión. Me refiero entonces a las reuniones que tuvimos con el Council of the Americas, con el US Colombia Business Council y con el US Chamber of Commerce. Estos son actores importantísimos porque son o han sido siempre aliados de nuestro país y además son inversionistas ya en Colombia. Era muy importante enviar un mensaje de confianza en el futuro de la economía y de que ellos también tuvieran información sobre cuál es la estrategia que estamos siguiendo. Y también en el día de hoy hemos tenido reunión con bancos multilaterales con quienes naturalmente seguiremos trabajando en la fuente de financiación del financiamiento de nuestro país, que entre otras además está proyectado para que el próximo año sea del orden de unos 5 billones de dólares de financiación por parte de estas agencias multilaterales y bancos multilaterales. Y de la misma manera, pues con los inversionistas de bonos, pues estaremos participando en emisiones de bonos el próximo año del orden de otros 5 billones de dólares, que es lo que hacemos o lo que haríamos en el 2022 como fuente de financiación de endeudamiento público vía bonos. Por ejemplo, dentro de las reuniones que tuvimos hoy, nos estaba contando Millicom, que es Tigo en Colombia, cómo en el último año ha hecho inversiones por $1.000 millones en Colombia y están pensando hacer una inversión muy grande en el curso del próximo año y medio. Ese tipo de visitas sirven justamente para mostrarles cuál es todo el plan, no solo de recuperación en el año que le queda a este gobierno, sino esta apuesta de verdad pensando en el mediano y en el largo plazo, de generar todas las condiciones en el ambiente macroeconómico, pero también en el desarrollo sectorial de los distintos sectores de la industria para estimular que haya esa nueva inversión. Y en las reuniones con los banqueros de inversión, con los fondos privados de inversión, encontramos un apetito enorme por la inversión en infraestructura en Colombia. Ustedes saben que los proyectos que tenemos nosotros en este momento, los de las 4G, han significado inversiones del orden de $7.000 millones, 7 billones de US dólares. Y en el caso de las 5G, que hasta ahora se están
diseñando, se están definiendo, donde tenemos obras como la del Canal del Dique, que es tan importante. Yo quiero que ustedes subrayen la importancia de esa obra por su impacto ambiental y social, proyectos en aeropuertos, proyectos también en otra infraestructura. Esto va a significar inversiones del orden de otros 5 billones de dólares, o sea, estamos hablando de 12.000 millones de dólares, que son 50 billones de pesos, casi 50 billones de pesos, en donde es una gran apuesta del sector privado por el país. Entonces ahí encontramos un apetito muy grande, ayer, y mucho interés, y seguramente van a participar en la tercera subasta para el tema de energías renovables no convencionales. Entonces acá estamos hablando de corto plazo, pero también mediano y largo plazo de proyectos que con seguridad se van a hacer en Colombia al final de nuestro gobierno o comenzando el siguiente. Pero en ese sentido, vicepresidenta, ¿no expresaron estas personas con las que se han reunido preocupación por el tema de orden público y por el tema de las protestas y por todo esto que ha venido sucediendo en Colombia? Les hemos explicado y les hemos explicado que nosotros creemos que en Colombia, al igual que sucede en el resto del mundo, hay una gran frustración ciudadana, sobre todo en la juventud, porque esa expectativa que teníamos con la globalización no se dio, porque vemos en el mundo entero que ha aumentado la desigualdad, porque vemos la cantidad de gente joven sin empleo y sin educación, y por eso con el presidente Duque nos concentramos en generar condiciones para garantizar la educación gratuita, la educación universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Pero esta situación se ha agravado como consecuencia de la pandemia, porque vemos como 3,5 millones de personas en Colombia echaron para atrás en el nivel de pobreza. Muchos entraron a la pobreza extrema, muchos de la clase media se devolvieron al nivel de pobreza. Entonces, esas protestas, como se los dije hace un mes, están más que justificadas, las entendemos y trabajamos todo el día con los ministros, pero también con el sector privado, a ver cómo mejorar la calidad de respuesta, la prontitud de la respuesta para poder incorporar laboralmente a la gente. Y nosotros sí estamos totalmente convencidos que lo que pasó en estas 7, 8 semanas también es que hubo grupos muy pequeños de personas que tienen un interés distinto, que es un interés político, que es un interés de destruir, que es un interés de afectar la confianza en el gobierno y en la institucionalidad. Y esos son los que montaron el vandalismo, la protesta, el uso de la protesta, la sombrilla de la protesta para generar destrucción y caos. Vea, tenemos durante las últimas 9 semanas cerca de 15.000 eventos distintos de manifestaciones, protestas, encuentros, 15.000, y solamente 1.400 o 1.400 y pico han requerido participación del SMAT. Fíjense que cuando yo vine acá, ¿cuál era la acusación? Que el gobierno estaba impidiendo la protesta, que la policía estaba impidiendo la protesta. ¿Quién está impidiendo cuando el 90% de los casos se han hecho sin ninguna intervención del SMAT? Pero cada vez que haya vandalismo, cada vez que haya destrucción, es obvio que tiene que intervenir en Colombia y en cualquier país del mundo el Estado para defender a los ciudadanos, para proteger la seguridad, para proteger el orden público, que es la obligación del Estado. Canciller, yo tengo una pregunta un poquito fuera de contexto. En horas de la mañana, medios de comunicación de República Dominicana y algunos colombianos incluso anunciaron la supuesta intervención o posibilidad de supuestos colombianos sicarios involucrados en la muerte del presidente de Haití. ¿Hay conocimiento de esto? ¿Se ha comunicado algo? ¿Se ha dicho nosotros algo? La verdad hemos estado totalmente dedicados estos 2 días a todo lo que es esta visita que le estamos contando. Claro que vimos esta información, no tenemos ninguna información, pero sí le quiero decir, es totalmente inaceptable un crimen a estas alturas de la vida a cualquier persona, pero todavía más grave que haya toda esta conspiración para matar a una pareja presidencial, matar al presidente, dejar herida gravemente a su esposa, y cualquiera que sean los autores de ese delito tienen que pagar con lo más alto que les pueda exigir la justicia nacional de Haití y ojalá la justicia internacional. Nos parece que acá hay que dar señales muy claras de que no se vale, de verdad, poner en riesgo no solamente las personas, sino una democracia, porque atentar contra un jefe de Estado
es atentar contra la democracia y la estabilidad Pero no hay democrática de indicios. un país. ¿No hay indicios No, de nosotros no tenemos, colombianos no. dentro de este? No, nosotros no tenemos, grupo no es para decir ni sí ni no, no tengo ninguna información, ni hemos hablado con Colombia de eso. Frente a... Pero cualquiera que sea, si es una conspiración que tiene actores internacionales y alguno llegara a ser colombiano, que le caiga todo el peso de la justicia, porque Colombia no puede de ninguna manera resultar en los titulares de la prensa internacional por cuenta de unos criminales o de unos sicarios. Hay que lograr realmente que se investigue y cualquiera que sean los autores, que se les castigue de la manera más drástica posible. En cuanto al edificio en Surfside, entendemos que habían 6 colombianos. ¿Hay comunicación? ¿Se sabe si había repatriación de cuerpos? Desde el día que se conoció desafortunadamente el accidente del edificio, inmediatamente yo en la Cancillería pedí que nuestro cónsul, el doctor Pedro Valencia, se comunicara con primero la administración o la gente que estaba en el vecindario para saber si había eventualmente la posibilidad de algún colombiano. Tristemente sí, hay 6 personas de Colombia y le hemos dado la instrucción de dar todo el apoyo para la repatriación de los cadáveres, para apoyar. Obviamente pues este es un momento demasiado doloroso para estas familias, pero lo importante es que a través de nuestro consulado les hemos hecho saber que ahí está el gobierno colombiano para darles todo el respaldo que esté a nuestro alcance. No hay ninguna fecha concreta de repatriación, ni los cuerpos se han encontrado todos. No. A lo mejor parece tonta esta pregunta, Vice, pero es que yo he escuchado hoy todo el día que la CIDH se pronunció por los bloqueos y el gobierno colombiano dice que los bloqueos son ilegales. Entonces, pareciera que el juego está trancado. ¿Qué? No, es que yo creo que pues hay que leer las cosas de manera integral. La CIDH tiene la opinión en su comunicado de ayer que por un lado hay unos bloqueos que afectaron severamente la vida de las personas y que por otro lado ellos consideran que el Estado no puede de ninguna manera, o no debe, más bien es lo que dicen ellos, no debería criticar los bloqueos o no debería señalar los bloqueos como algo ilegal. Pero resulta que es que el Estado colombiano de tiempo atrás tiene en el Código Penal colombiano, en el artículo 353A, que define que es una conducta típica y antijurídica el bloqueo de las carreteras. Ya está definido por el Código Penal como un delito y está revisado por la Corte Constitucional y se ha dicho que ese artículo es totalmente conforme con los instrumentos internacionales que ha firmado Colombia. Entonces, pues obviamente la Comisión puede tener su opinión, pero el Estado colombiano cumple con la ley colombiana que está conforme con los tratados internacionales. Punto número 1. Punto número 2. Colombia como signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también del Pacto por los Derechos Civiles y las Garantías Sociales se acoge a lo que dicen esos instrumentos. ¿Y qué dicen ellos? Primero, que las manifestaciones o no las protestas, sino las reuniones pacíficas se deben garantizar y se deben proteger. Sin embargo, los estados también deben garantizar la seguridad y la defensa nacional, la protección del orden público y los derechos de los demás ciudadanos cuando se da un caso de protesta o de manifestación. Y entonces es en ese equilibrio donde un Estado sabe que tiene que reaccionar frente a los casos de vandalismo, destrucción, caos, anarquía, para proteger a los demás, para proteger el patrimonio público, para proteger el orden y la seguridad, pero obviamente siempre garantizar la manifestación o protesta que se haga pacíficamente. Y yo creo que ahí no hay contradicción, son dos partes de una misma balanza y nosotros tenemos que entenderlo así. Dicho eso, la Comisión considera que los bloqueos pueden ser una manera de protestar. Nosotros decimos no porque en el Código Penal colombiano están considerados como un delito. Entonces no puede la Comisión habilitar en Colombia una conducta que la ley colombiana considera como un delito. Y segundo, la Comisión es bastante benigna en su declaración cuando dice que sí, que evidentemente hubo cosas lamentables, como por ejemplo unos bebés que murieron por falta de asistencia médica. No fue falta de asistencia médica, fue porque deliberadamente impidieron que las ambulancias que llevaran ese par de criaturas pudieran pasar a los hospitales. Entonces no podemos de ninguna manera
confundir las cosas teniendo una actitud tolerante frente a lo que es totalmente inaceptable. En el derecho internacional humanitario, una de las faltas más graves es afectar una misión médica o una ambulancia. Eso fue lo que hicieron. Los que hicieron eso son los criminales, no son unas personas que protestan pacíficamente. Y para cerrarles el argumento y me voy, protesta pacífica. Por Dios, la policía ha incautado más de 70.000 armas durante estas protestas. ¿Quién puede decir que sale a protestar pacíficamente si sale con un revólver o si sale con una granada Todo o si tipo sale de armas, con una... imagino. Todas, también Armas. está incluidas las armas Sí, blancas, sí, sí. puñaletas y todo eso. Entonces, pues, ahí es donde realmente uno tiene que entender qué difícil el papel de los policías, qué necesario además para que nos protejan a todos y qué injusta la campaña de desprestigio que realmente sí vemos nosotros que han desatado contra la policía, que es una institución que necesitamos todos para que nos proteja a todos. Imagínense ustedes que son sofisticados porque viven, además porque lo son y que además viven en esta ciudad. ¿Ustedes se imaginan que alguien pudiera ir a vandalizar a unos policías y la reacción sea en contra? No, claro, aquí hubo una reacción muy fuerte contra un policía que cometió un crimen en la presencia de todo el mundo, pero que lo que hemos visto nosotros contra la policía en Colombia no tiene precedentes y es totalmente inaceptable. Sí hemos visto esa campaña, no en los medios, pero una campaña muy fuerte, sobre todo en redes sociales, acabando totalmente con el prestigio de la policía, que es una institución en la que creemos, a la que necesitamos sólida y a la que realmente le tenemos que exigir siempre el respeto a los derechos humanos. Si algún individuo viola los derechos humanos, sabe que le va a tocar asumir las consecuencias de su hecho. Vicepresidenta, ¿usted cree que la CIDH les hizo una zancadilla con el establecimiento de este mecanismo de verificación o era algo que ustedes pensaban desde que aceptaron la visita? No, primero que todo, nadie los tomó está por esperando. sorpresa. No, nosotros realmente lo que hemos hecho es proceder con toda la espontaneidad y la sinceridad. Repito, porque es que el talante del Estado colombiano, distintos gobiernos, ha sido siempre mucha apertura, porque es que hacemos parte del sistema interamericano, porque Colombia ha sido uno de los líderes dentro del sistema interamericano y estamos totalmente convencidos que un país que tiene semejantes dificultades de una historia de conflicto, de narcotráfico, de grupos terroristas, de grupos de guerrilla y demás, pues claro que necesita siempre estar velando por ese fortalecimiento permanente de su institucionalidad y ese fortalecimiento también permanente de su política de defensa de los derechos humanos. Entonces, por esa razón hemos procedido con espontaneidad, con sinceridad. Todo lo que venga positivo siempre lo recibiremos. La propia comisión, no nos concentremos solamente en lo malo, fueron un informe muy largo, pero hace muchos párrafos donde reconoce que Colombia tiene unas instituciones que están operando, que tiene una democracia que es legítima, que tiene una democracia que es sólida. En muchos de los párrafos reconocen cómo la Fiscalía está investigando, cómo se definieron protocolos realmente muy severos para asegurar que las investigaciones garanticen resultados y no quede en la impunidad. Entonces yo por eso les digo, hay que ver todo integralmente. Tiene cosas que no nos gustan, pero tiene muchas cosas que compartimos. Por ejemplo, compartimos también el hecho de que digan, tiene que investigarse cada caso. Es lo mismo que ha dicho el presidente y nuestro gobierno. La comisión dice, hay que sacar una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta. También estamos totalmente convencidos, hay que producir esa ley, hay que discutirla en el Congreso y se tiene que tramitar esa ley muy pronto. Entonces no concentrarnos en lo que no nos gusta. Yo creo que al final del día el balance de la comisión es que cuando había gente hace un mes y medio pidiendo que la comisión exigiera una investigación independiente porque no confiaban en la justicia colombiana, al contrario, la comisión lo que hace es reconocer que la justicia colombiana está operando, que las instituciones colombianas funcionan y que las instituciones tienen una actitud absolutamente drástica de cero tolerancia frente a la violación de los derechos humanos.